Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 20 de este curso de Excel en su versión 2013. Recuerden que Excel es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a los cálculos. Excel básicamente se mueve en dos vertientes. La primera de ellas, y por la manera en la cual está estructurado, nos permite almacenar una gran cantidad de información, pero esa información almacenada de nada serviría si solo va a estar almacenada, para lo cual Excel está dotado con un catálogo de funciones que nos permiten precisamente realizar esa tarea de análisis. Una vez analizada la información, los dirigentes de las empresas toman las decisiones oportunas para darle rumbo a sus negocios. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Y en esta sesión de trabajo ya número 20, el temario es el siguiente. Vamos a iniciar el programa. Vamos a trabajar con hojas, cambiándole el nombre, asignándole un color de etiqueta. Vamos también a agregar hojas. Vamos a introducir datos a la hoja de cálculo. Vamos a darle formato a la hoja de cálculo. Vamos a deshabilitar líneas de cuadrícula. Vamos a asignar nombres a nuestros rangos para después utilizarlos en las fórmulas. Vamos a ver la función lógica sí utilizada en toma de decisiones. Vamos a ver funciones anidadas. Vamos a ver los conectores lógicos y o. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente al programa. Y lo primero que vamos a hacer es ingresar esta información en Excel. Si ustedes observan, es relacionado a una aerolínea, en este caso Interjet, y se está haciendo un estudio de uno de los aviones, en este caso el número 450. Se tiene registrado en una base de datos en qué año y cuántas horas de vuelo ha estado ese avión. Recuerden que el vuelo, las horas de vuelo es más o menos el uso que se le da al avión. Y aquí tenemos en los diferentes años y cuáles son las horas de vuelo que ha realizado. Finalmente debemos de calcular el promedio de horas de vuelo. Recuerden que el promedio es la suma de todos ellos dividido por el número de eventos que participan, en este caso 6 años. Y después determinar si el avión requiere mantenimiento en base al dato de promedio de vuelo. Y aquí tenemos las especificaciones. Si el promedio de horas de vuelo es mayor o igual a 10,000, tenemos que mandar un mensaje que requiere mantenimiento preventivo. Si es mayor o igual a 6,000, mandar el mensaje preventivo, y si es menor que 6,000, entonces el mensaje es tolerable. En esos rangos nosotros vamos a especificar qué tipo de mantenimiento requiere este avión, el 450. Bien, lo primero que vamos a hacer es nombrar, seleccionar este rango de celdas. Miren, después de ingresar la información, yo les recomiendo que ustedes practiquen lo que vimos en las primeras sesiones de trabajo, que es darle formato a la hoja de cálculo. Es decir, ingresan la información y traten de dejarlo con esta apariencia, utilizando los bordes, la alineación, ancho de columnas, alto de filas, etc. Una vez ya practicado esos conceptos, vamos a realizar ya lo referente a los cálculos. Bien, vamos a seleccionar el rango de celdas de donde se están registradas las horas de vuelo de la celda B4 a B9, y utilizando el cuadro de nombres le vamos a poner H de horas y la B de vuelo. HB para nosotros va a significar horas de vuelo. ¿Por qué lo pusimos tan corto con iniciales? Porque en los nombres no puede haber espacios en blanco, aunque se pueden utilizar guiones bajo para unir varias palabras. Como los nombres van a ser utilizados en fórmulas, conviene que sean cortos, por eso utilizamos ese código. En promedio de horas de vuelo, también a esa celda, a la celda B10, le vamos a poner un nombre y le vamos a poner P de promedio y B de vuelo. PB lo vamos a utilizar también con mayúsculas. Y ese va a ser los nombres que hemos asignado. Si queremos nosotros verificar nuestros nombres, le decimos dime qué es HB y me dice que es este rango de B4 a B9. Si yo le pregunto dime qué es PB, me dice que es la celda B10. Bien, pues ahora vamos a utilizar fórmulas. Recuerden que en Excel todos los cálculos se inician con el signo de igual, después se escribe el nombre de la función, en este caso la función promedio, y entre paréntesis van los argumentos de la función, que en otras palabras es el rango de celdas que nosotros queremos promediar. Entonces yo le voy a decir, sácame el promedio de HB, que son las horas de vuelo, que es un rango que yo ya definí, y me dice que las horas de vuelo son de 4,608. Si nosotros lo hiciéramos manualmente, nosotros nos vamos a dar cuenta que este número cae dentro de la categoría tolerable, porque es menor a 6,000. Recuérdense que en las especificaciones que nos dieron, si es menor de 6,000, el mensaje que debemos de enviar es tolerable. Sin embargo, eso no lo podemos hacer de forma manual, porque si cambiamos las horas de vuelo, este mensaje se va a quedar como un valor fijo, y este debe ser dinámico conforme se vaya actualizando los datos.
debemos nosotros determinar si el mantenimiento es tolerable, preventivo o correctivo bajo estas especificaciones. Entonces lo vamos a hacer a través de funciones y vamos a utilizar funciones anidadas. ¿Qué significa eso de funciones anidadas? Que podemos meter funciones dentro de otras funciones. Entonces vamos a hacer el análisis con la función lógica si. Entonces escribimos igual si y luego abrimos paréntesis. Entonces nosotros vamos a preguntar si el promedio de horas de vuelo es mayor o igual a 10,000. Si eso sucede, si esa condición se cumple, vamos a escribir en el valor si verdadero el mensaje de mantenimiento, el mensaje de, entre comillas van los mensajes de mantenimiento correctivo. Ahora, si no rebasa los 10,000, quiere decir que es menor a 10,000. Pero nosotros vamos a hacer otra pregunta. Aquí viene lo interesante de estas funciones anidades, que en lugar de yo mandar el mensaje, el valor sí falso, voy a meter dentro del primer sí otro sí para seguir haciendo un análisis y seguir haciendo preguntas acerca de las condiciones. Entonces yo aquí voy a meter, en lugar del valor sí falso, voy a meter otro sí. Y como recuerden, el sí pues tiene, este segundo sí tiene sus tres argumentos. Entonces la prueba lógica va a ser si PB, si las horas de vuelo son mayores o iguales a 6,000. Para esos casos, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues debe de mandar el mensaje de mantenimiento preventivo. De mantenimiento preventivo. En caso contrario, y aquí viene el tercer sí anidado, yo todavía no termino mis preguntas y voy a hacer una tercera pregunta, y en la tercera pregunta voy a preguntar que si el promedio de horas de vuelo es menor que 6,000. Si eso sucede, entonces el mensaje que le corresponde, entre comillas pongo el mensaje, es de tolerable. Cierro comillas y cierro los tres paréntesis que abrí en los sí que iba abriendo. Entonces lo interesante de este caso es ver cómo puedo ir metiendo funciones anidadas, es decir, tengo dentro del primer sí tengo otro sí y dentro del segundo sí metí otro sí. Esto es válido en funciones y le dan más potencia a nuestros análisis. Fíjense cómo aquí ya dice que el mantenimiento que corresponde es un mantenimiento tolerable. A ver, vamos a aumentar las horas de vuelo para que vean que todo el sistema está en automático. Rebasé las 6,000 y ahora el mantenimiento es preventivo. Si yo aumento las horas de vuelo aumentando, me dice que ahora ya rebasé las 10,000 y el mantenimiento es correctivo. Fíjense que inclusive podemos nosotros aquí seguir estudiando algo que ya vimos, que es el formato condicional. Podemos resaltar las reglas para cuando el mensaje sea mantenimiento preventivo. Nos lo ponga como en un semáforo en un estado amarillo. Cuando ahí mismo vamos a agregar otro formato condicional resaltando las reglas y vamos a decir que cuando el mantenimiento sea correctivo, para esos casos lo visualice con un relleno rojo claro y texto oscuro, en rojo porque ya es algo alarmante. Y también ahí mismo podemos agregar un tercer formato condicional resaltando las celdas y diciendo que si el mensaje que aparece en tipo de mantenimiento es tolerable, lo visualice con un relleno verde y texto verde oscuro. Entonces así también con colores nosotros podemos ir viendo qué tipo de mantenimiento. Aquí fíjense que no salió porque estaba mal escrito. Miren, ahí ya lo corregimos, pusimos ya mantenimiento preventivo y ya se visualiza con el color que habíamos determinado, que es el color amarillo. Entonces ahora sí, si bajamos las horas de vuelo, por ejemplo a 1000 en el año 2000, entonces ya tenemos que el mantenimiento que le corresponde es tolerable y así nosotros ya tenemos en automático un sistema que nos determina, dependiendo de las horas de vuelo, qué tipo de mantenimiento le vamos a dar a nuestros aviones, si es correctivo, preventivo o si está todavía en un estado tolerable. Bien, vamos a agregar una hoja nueva y vamos a ingresar esto que están viendo en pantalla, esta información. También le damos formato y si ustedes observan, es esta misma aerolínea que está solicitando empleados para nuevos puestos. Esta es la base de datos de los candidatos. Y aquí vienen las características de ellos, tanto su nombre, su edad, su sexo, los estudios que ha realizado y la antigüedad que tiene.
Finalmente viene el status y nosotros tenemos que llenar, hacer funciones en automático para que el status mande un mensaje dependiendo si el candidato es apto o no es apto. ¿Y cuáles son las condiciones? Aquí las tenemos especificadas en este cuadro. Que la edad sea mayor a 25 años, que el sexo sea femenino, que tenga estudios universitarios y que su antigüedad en el puesto sea mayor o igual a 2 años. Entonces nosotros tenemos que hacer unas funciones para que se cumplan todas esas condiciones. Solo cuando se cumplan todas esas condiciones, esas 4 condiciones, el mensaje que debemos de mandar en status deberá ser el de apto. Si ustedes observan, vamos a hacerlo y vamos a utilizar para ello una función, la función lógica sí, pero la vamos a conectar con el conector lógico y. Entonces lo vamos a formular de la siguiente manera. Vamos a darle igual porque es un cálculo, sí es el nombre de la función que vamos a utilizar. Entre paréntesis vienen los argumentos de la función. La prueba lógica es una comparación de valores y del resultado de esa comparación tenemos el valor sí verdadero y el valor sí falso. Valor sí verdadero es lo que se ejecuta cuando la prueba lógica es verdadera y el valor sí falso es lo que se va a ejecutar cuando la prueba lógica sea falsa. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba lógica? Vamos a analizar varias condiciones. Fíjense que aquí lo que nos conviene es nombrar nuestros rangos. Por ejemplo, todos los rangos que van a participar en la fórmula son estos: edad, sexo, estudios y antigüedad. ¿Qué tal si nos vamos a la ficha menú fórmulas y ahí utilizamos la que dice crear desde selección? Vamos a habilitar la opción que dice fila superior y observen lo que sucedió. Del rango que yo tenía seleccionado tomó la fila superior para poner nombres. Entonces antigüedad va a ser ya la computadora conoce el rango de celdas de 5 a E10 con el nombre de antigüedad. Estudios lo conoce como el rango de E5 a E10, fíjense, estudios. Si yo le pregunto, a ver, el nombre de sexo, ¿qué es? Él me dice sexo es este rango de celdas. Y si yo le pregunto qué es la edad, me dice que es este rango de celdas. Entonces fíjense cómo de la fila superior del rango que yo tenía seleccionado, de ahí tomó los nombres para asignárselos a estos rangos. Y la ventaja es que esos nombres yo los puedo utilizar en las fórmulas. Entonces si yo le digo igual sí y abro paréntesis y le voy a decir, mira, quiero que analices la edad. Si yo le pongo, por ejemplo, edad, él ya sabe qué es eso de edad. Le digo, quiero que te fijes si la edad es mayor, pero fíjense cómo se van a evaluar varias condiciones. Aquí yo las puedo unir todas con un conector lógico. Recuerden que el término conector es para unir o conectar varias pruebas lógicas que voy a hacer, varias preguntas que voy a hacer. Todas van a estar unidas con el conector lógico y. ¿Qué significa cuando están unidas conector lógico y? Que para que el valor sea verdadero, todas deben de ser verdaderas. Todas las preguntas que voy a hacer deben de salir verdaderas para que se ejecute el valor sí verdadero. Con cualquiera de ellas, una de ellas que no se cumpla, no se diga si son 2, 3 o las 4, se va a ir al valor sí falso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la primera pregunta que vamos a hacer es que la edad sea mayor o igual a 25 años. Esa es la primera pregunta, la primera condición. La segunda, separadas con comas. Ahora la segunda voy a preguntar que si el sexo es igual a femenino. Fíjense cómo va entre comillas lo que son los caracteres. Voy a preguntar que si el sexo es femenino. La tercera pregunta que voy a hacer, todas separadas con coma, va a ser que si los estudios que tiene esa persona deben de ser estudios universitarios. Y finalmente la última pregunta, voy a preguntar si la antigüedad es mayor o igual a 2 años. Entonces escribo antigüedad y ya si es mayor o igual a 2 años. Si esas 4 condiciones se cumplen y solo si se cumplen todas porque están unidas con el conector lógico y, va a ejecutar lo que yo haga a continuación, que es lo que yo quiero que ejecute, que mande un mensaje de candidato. Este es un candidato cuando se cumplen las 4 condiciones. En caso contrario, ¿qué va a hacer? Pues si no se cumple una condición o no se cumplen 2 o 3 o las 4, yo lo que quiero que mandes es un mensaje que diga no apto. Entonces fíjense cómo ahí ya está configurado, solo va a ejecutar el mensaje candidato cuando se cumplan todas estas condiciones porque están unidas con el conector lógico y esa es la característica del i, que todas las condiciones deben de ser verdaderas para que la propuesta final sea verdadera. Con cualquiera de ellas que no se cumpla o si hay más de alguna que no se cumple, inmediatamente se va a ir al valor sí falso, que en este caso yo lo estoy mandando un mensaje de no apto.
Bien, pues en este caso ya simplemente presionamos Enter y ya nos va a salir en cada caso. El primer candidato no es apto porque aunque cumple con el requisito de la edad, el sexo es masculino y estamos buscando puros sexos femeninos. En el tercer caso, pues no cumple con la edad, no es mayor de 25 años y tampoco no tiene la antigüedad de 2 años. El cuarto tampoco cumple con la edad, ni con el sexo, ni con los estudios, y aunque cumple lo único que cumple es con la antigüedad. El tercero, Esteban, cumple con la edad, no cumple con el sexo, cumple con los estudios universitarios y cumple con la antigüedad. El cuarto, cumple con la edad, no cumple con el sexo, no cumple con los estudios y sí cumple con la antigüedad. Y el último, que es el único que va a ser candidato, cumple con la edad, cumple con el sexo, cumple con los estudios universitarios y cumple con la antigüedad. Fíjense que si yo copio la fórmula, ahí ya me da cuál es el único que es candidato. Él hace un análisis de los diferentes requisitos en base a lo que nosotros programamos en esta función y determina si el candidato es apto o no para ocupar el puesto. Bien, pues vamos a agregar una hoja ya para terminar este análisis y vamos ahora a explicar lo que es el conector lógico O. Ya vimos el conector lógico I, vamos a ver el otro conector que es el O. Fíjense que para ello tenemos esta base de datos, yo los invito a que ustedes la capturen y le den después esta presentación que se muestra aquí, y es una base de datos de unos artículos que hay en almacén. Tenemos un control de inventario. Como ustedes saben, en el almacén debe haber un determinado número de piezas para que el stock esté en orden. Entonces, por ejemplo, de este producto, de esta PC Toshiba, de esa PC, el stock real es de 20, o sea, ahorita nada más hay 20 unidades y los límites en los que debe estar para que esté en un stock en orden debe ser entre 50 y 100, o sea, quiere decir que este está en problemas porque está abajo del mínimo. Si observamos el siguiente caso, nosotros tenemos 200 unidades de laptop HP 2514 y están por encima del límite superior, quiere decir que tenemos de más. Esto también sería un stock en problemas. Fíjense que en este caso, en el tercer caso, tenemos 150 y está por debajo del límite inferior, quiere decir que el stock está en problemas. En pocas palabras, el stock real debe estar entre estos límites para que el stock esté en orden. Si rebasa, si está por debajo del límite inferior o por encima del límite superior del stock máximo, debemos de mandar el mensaje que está en problemas. Y para ello vamos a utilizar el conector lógico O, que funciona de manera similar al conector lógico I que acabamos de ver, con la diferencia de que si una de las dos condiciones, con cualquiera condición que esté con una de las condiciones que sea verdadera, el resultado final va a ser verdadero. No es necesario que se cumplan todos, como en el caso del sí. Con una de ellas que se cumpla, se va directamente al mensaje verdadero. Obvio que si se cumplen las dos o las tres condiciones, también se va al verdadero. La única manera de que se vaya al falso es cuando las dos sean falsas. Entonces vamos a ver cómo funciona este caso. Entonces nosotros antes de hacer nuestra función, vamos a ponerle también nombres. Entonces seleccionamos el rango de celdas de B4 hasta D8 y después nos vamos a ir a fórmulas y vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos anteriormente, crear desde selección, indicándole que los nombres los tenemos en la fila superior. Entonces al darle a aceptar, fíjense lo que hizo en el cuadro de nombres. Podemos verificar que tenemos ya los nombres nuestros nombres. El de stock máximo es de la celda C4 a C8, stock mínimo pues va a ser de la celda B4 a B8. Aquí lo podemos ver, los nombres que nos puso, utilizando esa forma de nombrar rangos basados en lo que esté escrito en la fila superior. Bien, pues nosotros vamos ahora sí a hacer el análisis de la función lógica O. Entonces le voy a poner igual si, se abre paréntesis y después con qué conector lógico voy a unir todas mis proposiciones. Con el conector lógico O. ¿Cuáles van a ser las proposiciones que yo voy a manejar? La primera de ellas, yo voy a preguntar si el stock real es mayor. Fíjense cómo le voy a poner. Si el stock real es mayor, en este caso si es mayor al stock,
Fíjense cómo aquí aparecen ya los nombres, ya no necesito escribirlos al stock máximo. Esa es la primera condición. La segunda condición, yo voy a preguntar otra vez ahora si el stock real es menor al stock mínimo. Entonces ya son las únicas dos preguntas que voy a hacer yo. Están unidas con el conector lógico O. Quiere decir que con cualquiera de ellas que se cumpla se va a ir a ejecutar el valor sí verdadero. Entonces en este caso, si el stock está por encima del límite superior o está por debajo del límite inferior, con una de esas condiciones que se cumpla, yo debo de decir que mi stock está en problemas. Porque ya sea que se rebase por arriba del máximo o por abajo del mínimo, tenemos un stock en problemas. Entonces, con una de esas condiciones que se cumpla, debe de mandarse a ejecutar este mensaje. En caso contrario, quiere decir que está dentro de los límites, no es mayor al stock máximo, no es menor al stock mínimo, se cumplen las dos condiciones y es el único caso en el que se ejecutaría este valor, en este caso sí falso, que es el stock en orden. Entonces, con cualquiera de las condiciones que se cumpla, se viene y ejecuta este mensaje. Si las dos condiciones no se cumplen, es el único momento en que se viene y ejecutaría este segundo mensaje. Bien, pues vamos a darle enter para ver si está funcionando bien nuestra fórmula. Vamos a copiarla dándole doble clic y aquí ya podemos ver si está el stock en problemas. Sí está en problemas porque está debajo del límite inferior. En este caso sí está en problemas porque supera el límite superior. Este sí está en problemas porque está debajo del límite inferior. Y este está en orden porque 200 es un valor que está dentro del rango del máximo y del mínimo. También este 90 está dentro del máximo rango del máximo y del mínimo. Entonces nosotros ya tenemos un sistema totalmente automático para determinar el estado de nuestro inventario. Nosotros podemos hacer lo que hicimos ahorita en nuestro ejercicio anterior, resaltar las reglas, por ejemplo, si es igual, si aparece el stock, el mensaje stock problemas, que se visualiza en color rojo. Fíjense cómo aquí más bien debería ser el mensaje stock en problemas. Vamos a copiarlo y vamos a volver a crear el formato condicional. Parece que para copiar simplemente se le da doble clic y entonces ahora sí vamos a seleccionar el rango al cual yo quiero ponerle un formato condicional. Utilizo el que es igual a y le digo ahora sí que si el stock en problemas, que si aparece ese mensaje, lo visualice con color rojo. Ahí mismo puedo agregar un segundo formato condicional y decir que si el stock en orden, que sea visualizado con el color verde. Entonces nosotros ahí también a través de colores podemos ver las condiciones de nuestro inventario. Fíjense que si yo por ejemplo aquí le pusiera 80, ya me dice que el stock está en orden. Y pues este es un sistema en automático que nos va a determinar con un mensaje las condiciones en las que se encuentra nuestro inventario. Bien, pues yo con eso me despido, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, bye.